Otra causa o razón por la cual el creyente debe vivir en fe. Comienzo diciendo que lo único que vence al mundo es nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. Primero, la fe es un llamado de Dios. Segundo, la fe es parte de la naturaleza de Dios. Y tercero, no vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. La fe en la palabra es el complemento del Espíritu Santo. O sea, no hay tal cosa como decir que tengo al Espíritu, pero si no tengo un carácter formado en el conocimiento de la verdad del reino, que está plasmado en el texto sagrado por revelación, que fue plasmado por inspiración y que tiene que ser entendido y se nos tiene que iluminar para formar un carácter. Si esto no es así, de nada me sirve el Espíritu. No me refiero al Espíritu Santo porque Él es Dios. No estoy hablando en utilidad en cuanto a Dios, porque Dios es todo. Él es la fuente. Estoy hablando a que el Espíritu Santo jamás podrá llevar a cabo su obra, jamás podrá haber presencia, gloria, manifestación para establecer las obras de Dios en la tierra, destruyendo las tinieblas, si no es a través de la fe en una palabra que Dios deposite. No se puede decir que hay fe. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. ¿Conoces la verdad del reino? ¿Conoces quién tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús? ¿Conoces cuál es tu legado, tu herencia? ¿Cuál es tu bendición? ¿Cuáles son tus promesas? Es allí donde está el problema. Entonces, al decir que la fe está en la palabra, es el complemento del Espíritu. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu sin una palabra confesada en fe jamás podrá llevar a cabo en nosotros su obra. No habría presencia o no habrá presencia, no habrá la manifestación del poder del Espíritu que tanta falta hace en lo personal para bendición nuestra y bendición a los que nos rodea. La fe es el complemento de la palabra. Por igual la palabra es complemento de la fe. Pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu Santo. O sea, que puedo tener mucha palabra, pero si no hay fe, no sirve. Igual, puedo tener mucha fe, pero si no tengo palabra, el Espíritu no puede hacer nada. Eso es lo que quiero presentar. Por tanto, vamos a hacer un análisis de los diferentes términos que se utilizaron en el griego para hacer referencia a la palabra en su uso particular. En el griego existen tres términos para hacer referencia a la palabra que son logos, logión y rema. Cuando usted va al texto sagrado, va a conseguir que en algunos pasajes aparece el término logos, en otros aparece el término logión y en otros aparece el término rema. Cada uno tiene diferente significado, diferente aplicación y diferente resultado. En cuanto a logos, es el pensamiento de Dios. Es una declaración de los conjuntos de Dios. Es un discurso, es una plática, es una palabra escrita, un testamento. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso es el logos. Es un testamento escrito que registra el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas y el pensamiento de los hombres. Cuando hablamos de logión, es la declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes, sacerdotes y jueces.
Es el contenido de la ley de Moisés. Es un sentido completo logión. Es el oráculo de Dios, la voz audible de Dios. Cuando hablamos de rema, este es el término que utilizó Pablo para referirse a la espada del Espíritu. Es una palabra específica, determinante y confesada en fe, ajustada a la necesidad y a las demandas. El término la espada del Espíritu que Pablo utilizó para hacer referencia a la palabra, pues no es la Biblia entera como tal, sino que es una porción de la palabra que se me ha revelado en el espíritu e iluminado en el alma en un momento determinado para solucionar una situación o un conflicto en contra de las tinieblas. La confieso en fe, según lo escrito en Efesios 6:17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, si sobre mí viene una enfermedad una enfermedad terminal, donde me resta muy poco tiempo de vida, pero una noche de desvelo escucho la voz del Espíritu y me dice: me crees a mí y vive, me crees a mí y vives, o le crees al diablo y a las circunstancias y te mueres. Porque aunque es una verdad lo que te dice la ciencia, pero relativa, está sujeta a cambios. Pero hay una verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado, de lo cual ya mi Padre llevó, determinó y decretó, del cual llevé a cabo y lo consumí con la resurrección, que es tu santidad, la garantía de tu sanidad. En el texto sagrado está escrita: porque mis heridas, mis sufrimientos, mi vía crucis, comenzó todo en el Getsemaní, con clavos, trompadas, insultos, burlas, y con todo y eso también se sumó el que mi Padre me abandonara en la cruz y colocase sobre mí toda la maldición, el estado de pecado, la enfermedad y todas las maldiciones de la humanidad. Fui el germen de la maldición y del pecado en la cruz del Calvario. Me llevó a la parte más baja de la tierra, porque morí en el pecado. No porque haya pecado, sino porque puso sobre mí todo el pecado, haciéndome pecado por el cumplimiento de la ley. El Padre me justifica, por tanto, venzo el Hades, a la muerte, las potestades, y me levanto como gran sumo sacerdote, y estoy sentado a la diestra de mi Padre, garantizándote de tu sanidad. Posicionalmente fuiste sanado en mi sacrificio. Ahora falta que lo confieses en fe, lo que ya está decretado, tu sanidad. Y esa verdad que está revelada en el texto sagrado se te ilumine en el alma, creída en fe y confesada en tu boca. Confesada con tu boca. Esa verdad confesada en fe es la que el Espíritu Santo va a tomar y la va a ejecutar en el mundo espiritual, en el mundo físico. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ya fue un hecho y es confesada en el mundo físico. Y va a producir cambios en la verdad relativa, porque es una verdad absoluta que nunca cambia. Porque la fe no niega las circunstancias, no, la fe cambia las circunstancias. Y por la verdad absoluta que confesaste en fe, se convirtió en la espada del Espíritu. Dejó de ser el logos, o dejó de ser la logión, y pasó a ser el rema, donde el Espíritu Santo toma esa palabra y la ejecuta en el mundo físico, y hay una gloria del Espíritu de Dios manifestada en tu beneficio, y que con el caminar va a beneficiar a los que le rodean, o a los que en este caso te rodean. Observe que el texto sagrado dice: la espada del Espíritu.
indicando que nosotros solo la confesamos en fe, pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados. Por esa razón afirmo que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Solo la fe en la palabra es lo que mueve al Espíritu. El que hizo el mundo desde el punto de vista formativo fue el Espíritu Santo. Dios solo determinó, dictaminó la palabra. Sea, hágase, produzcanse, etcétera, etcétera. Pero quien formó el mundo le dio formación al mundo por una palabra que Dios dijo en fe, fue, repito, el Espíritu Santo. Esto que le estoy presentando ahora, amigos, hermanos y ministros, no es fácil. ¿Por qué? Porque es que Satanás te va a presentar el conflicto, yo la libro, le entrego el asunto al Espíritu en fe y el Espíritu Santo ejecuta en el mundo físico lo que en el mundo espiritual es un hecho. Pero no es una batalla que es fácil librarla, pero no imposible. Ante una palabra que Dios te dé, ni dudes, ni opines, ni cuestiones. Solamente cree. A Dios no lo mueven lágrimas de resignación o de impotencia. No, a Dios lo mueve la fe en su palabra. Una fe en acción, una fe creída. Amén. Bendiciones, bendiciones.